poco y el corazón los vuelve a unir. Así como todas las familias. Ay, papá, sorry, te maté anoche, pero hoy, bueno, matar simbólicamente. Bueno, entonces vamos a comenzar con la revista. ¿Cómo se han organizado ustedes dos? Pues, qué gusto verte, qué gusto. Pues muchas gracias a nuestro querido rector, en primer lugar, Rafael, gracias por esta invitación, y sobre todo a la maestra Carmen Beatriz, con quien ya son muchos años de andanzas aquí en el claustro. Gracias, Jorge, siempre es un gusto, como yo le digo, Jorgito, es un gusto siempre estar contigo. Además, en la UNAM nos da unas clases preciosas en el seminario, ¿sí? Bueno, Prolija Memoria, volumen 7, número 1, abril 2026. Estamos aquí en la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz. Esta tarde, mi bien, agradezco enormemente a todas y todos ustedes su presencia. Especialmente aprecio la invitación que me hizo la maestra Carmen Beatriz, con quien siempre hemos sido aliadas, enamoradas de Sor Juana, en las aulas y en las conversaciones de este claustro. Es un gusto hablar, recordar y presentar parte del propio discurso de Sor Juana con sus divinas prendas, caricias tiernas, dulces palabras, nobles finezas, dulces ternezas. Amén, de una necia agudeza que arranca de la endecha de Sor Juana y que lleva por nombre Prolija Memoria. El número que hoy nos ocupa es triforme, como lo he soportado. Ahora trataré de demostrarlo. En primero sueño, la luna, que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros se ostenta, no es otra que la propia Minerva en la memoria de Sor Juana. De esta manera, al leer los artículos también sustentados de este número 7 de Prolija, fui encontrando los 3 rostros en los que coinciden según el ingenio de las y los sorjuanistas. Antes de mencionarlos, es necesario dar cuenta del artículo magistral de Sara Holt, que en una brillante descripción nos reseña con lujo de detalle todo el trabajo que han venido desarrollando el ciclo sorjuanino desde sus principios, más o menos de 2019 a nuestros días, siempre bajo el amparo intelectual de la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Asociación Internacional UC Mexicanistas. El avisado lector, lectora, no deberá perderse el artículo inaugural para entender la cantidad de sesiones de trabajo sorjuanista que se ha desarrollado en los muros del convento. El corazón por archivo, ciclo sorjuanino, año 2025, dedicado a Margot Glantz. Sor Juana para todos. Emisión de la emisión a la recepción. Como Sara ya nos habló propiamente de todas las reuniones, me salto esta parte, ¿sí? Y me voy ya al siguiente trabajo, son 15 en total. Entonces seguí el orden de Victoria Borsó, que ya hablaban de ella. Sor Juana desde el archivo, la contemporaneidad de una de las más grandes autoras de la literatura mundial. Devela, a partir del término alemán Weltliteratur, literatura mundial, acuñado por Goethe en 1827, como aquello que trasciende los nacionalismos para una historia del desarrollo mundial de las culturas y las lenguas, y cómo con este ambicioso concepto demuestra los alcances extraordinarios de Sor Juana, tradición de distintos mundos, el grecolatino, el español y por supuesto el prehispánico náhuatl. Algo importante se dice: Sor Juana habla para todos. Finjamos que soy feliz, donde según la autora relaciona la violencia del conocimiento bajo la óptica de Michel Foucault, y con bases más bien de la ecocrítica nos habla de la reivindicación del derecho del conocimiento y de la defensa de la diversidad en las letras de Sor Juana. Pasamos al siguiente, acerca del universo literario de Sor Juana, de Michael Scheffler. Nos habla del lector actual. ¿Cómo llega la recepción a más de 3 siglos? Nos recuerda que el arte barroco representa una expansión creativa y un desarrollo natural del arte renacentista. Nos detalla a manera de un caleidoscopio los binomios del discurso del barroco: pintura, poesía; música, teatro; misticismo, raciocinio; espiritualidad y sensualidad. Hace referencia al barroco hispano como un desengaño, un velo de ilusión provocado por el mismo engaño.
Esta humanidad desquiciada puede verse, dice, en verde embeleso de la vida humana, fraguando una tipología interesante de autores del engaño: Góngora, Quevedo, Lope, Luis de Sandoval y Zapata, y por supuesto Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. Schroeder concluye sobre la idea de que el mestizaje biológico engendró el sincretismo cultural, mismo que el lector actual no logra entender por la coincidencia oppositorum que existe en los discursos de las y los ingenios creadores. Paso al albor sorjuanino, donde está Sor Juana desde ella misma. El albor sorjuanino de Anabeta Bardales Sosa, presente aquí en la sala, nos lleva por la mano de tres grandes mujeres: Sara Pot, Margot Glantz y Georgina Sabat de Brilles. A través de esta triada entramos a ese albor de la musa. Sor Juana en Sor Juana misma. Con Sara Pot nos recuerda el arte de la inversión y la contabilidad de Sor Juana. De Margot Glantz nos habla del tesoro natural, oro intelectual de la musa, y de cómo cristaliza la escolástica en el barroco, pasando por el pensamiento de Góngora. Sor Juana pareciera el polvo del barroco, partículas conceptistas y culteranas. Y a propósito de Anastasio Kirchner y Ficino, se puede vislumbrar el humanismo de Sor Juana. Ese albor que se debate entre el alma, mente y cuerpo, y por si fuera poco, la estudiosa y exalumna de esta universidad nos obsequia con versos propios. Cito: los fútiles narcisos, ¿a dónde van las auroras y a dónde los remisos? Ustedes pueden leer completo el poema, ¿eh? Bueno, pues Sor Juana desde el archivo, desde el corazón. Por su parte, David Alicia Lechuga, magistralmente, que levante la mano, nos habla del archivo y representaciones en Sor Juana, fiestas, textos y transmisiones. Expone tres situaciones. Uno, las representaciones festivas en el convento. Las monjas también bailan a propósito del festejo a los virreyes de Paredes. Dos, la historia editorial de sus textos, El corazón por archivo. Y tres, la transmisión crítica del divino Narciso. En el caso de los festejos nos detalla el ocio, las pláticas, el canto y el baile como entretenimiento de la corte virreinal. La fiesta pagana que se daba a propósito del festejo religioso, como todo un Panamá. Ya en El corazón por archivo, Lechuga se pregunta: ¿qué Sor Juana estamos leyendo? Nos hablará de ese manuscrito que tanto como él y Jorge Gutiérrez Reina han encontrado en archivos de Chile sobre el divino Narciso. Una frase que se puede recordar es: que la obra de Sor Juana esté siempre en nuestro corazón como archivo y que estudiemos el archivo como corazón. Sí, demás, pero Verónica Grossi, el sexto artículo, en Plumas como aves en la veneciana, Verónica Franco y Sor Juana Inés de la Cruz, inicia con la cita de un pasaje diarista mencionado no pocas veces en este volumen, como fue la caída de un indio que murió el sábado 30 de noviembre y que Robles apuntó. Medio murió, dice. No se murió del todo. En el diario de sucesos notables se pasó a morir, ¿no? Por favor, no nos miramos. Todo esto para situar la monumentalidad arquitectónica construida y su peligrosidad con la mano de albañilería indígena. Pasa a relatar sobre la cortigliana honesta veneciana Verónica Franco, quien mereciera un cuadro de Tintoretto en 1575, mismo año de su tercer reino. Su homóloga, Verónica, la autora, ¿verdad?, le sirve para hablar de la tradición petrarquista de inspiración ovidiana y señala que un siglo después sería la marquesa María Luisa Manrique y Gonzaga quien se encargaría de reeditar 3 volúmenes de Sor Juana. De estas cortesanías, conversaciones, cantos, bailes, emana una polifonía en la lectura que va desde las voces, cadencia, armonía y silencio. Por su parte, como si de un diálogo se tratara, Sor Juana y Verónica, cada cual en su hemisferio y tiempo, hacen una defensa del ser femenino frente a los caracteres del estrago. Pasamos con Rómulo Ramírez Daza García, con el platonismo de Sor Juana, el caso de la música.
La relación de similitudes de Sor Juana y Platón sirve a Ramírez Daza para detallar algunas cosas y relaciones filosóficas entre ambos autores. Sor Juana tuvo que haber conocido varios y de talla grande por medio de las misceláneas. El mismo Athanasius Kircher procede de la venia de Cicerón, Plinio, Ovidio, Homero, así como de algunos padres de la Iglesia. Ramírez Daza explica 4 tesis platónicas en la Musa Americana. La existencia de 2 mundos, el verdadero y el eterno. Un mundo cambiante frente a un mundo perecedero. Trascendencia del alma post-mortem y el reconocimiento del supremo ordenador del cosmos, el demiurgo. De esto parte el autor para detallar el pensamiento platónico de la Jerónima, afición a la música, estudio de las matemáticas y la astronomía, conceptos de alma, cuerpo, amor terrenal elevado al amor ideal, el temple argumentado y su amor por la belleza más grande de todos, el arte que es la música. Continúa aquí mucho de Platón. Sí. Llegamos a la parte intermedia, estamos en el número 8, para descartar los conceptos, pero no los compases musicales. La voz poética del negro en los villancicos Sor Juana. Por Ignacio Casas. Ay, ay, ay. Este tiene mucho sabor. Quien nos llevará de la mano en distintas festividades, como fue la de la Asunción de 1676. Desde aquí vemos el lenguaje lúdico moldeado a partir de la voz poética del negro. Cantemos pilico, que se va la reina, y dale muturo una noche buena. Nos remite a un dato interesante con Mateo Flecha y sus ensaladas de Navidad, donde dice Sansabey Gugurumbe. Y a su vez de Góngora nos traslada a los ritmos afronegroides, como el amú, calambú, cambú, sambambú. Góngora había fallecido en 1627. Distan más de 25 años con el nacimiento de la niña, Juana Inés. Siguiendo a Sor Juana nos recrea. Acatamotolo, samblo, nela, que también sabemos cantarle la reina. ¿Quién es? Un negrillo y el tocotín de la cruz del villancico 8, ensaladilla de 1677. Aunque negro, gente somos, aunque nos dice caballa. Bueno, acabo con la recreación de Daza García, tiene mucho más, ¿eh? Camotita linda, fresca de quesón, que a tus manos bella parece el color. Y en festividad de San José, de 1690, se dice que pulo ser negro, señor San José. Entonces, este es pulo ser negro. Aquí, perdón, me acordé mucho de ese libro tan bonito, Carmen Beatriz, que tenemos de Sor Juana para niños, donde justamente lo más hermoso son los villancicos y con el canto de los negricos, ¿no? Bueno, en alguna ocasión Samuel Rivero y yo los hemos cantado con guitarra. También. Bueno, vamos al noveno. Dentro de las festividades cobra en verdad vital importancia el artículo del doctor Manuel Ramos Medina. Voto y juramento de la Inmaculada Concepción del convento de San Jerónimo. Difícil de reunir todas las ideas del doctor Ramos Medina, pero hay que resaltar que enriquece prolija memoria con una de las fiestas de mayor simbolismo en el cristianismo, la Virgen María, pues murió sin mancha, que viva sin fin. Ya se nos refiere que esta docta explicación de la Madre Juana Inés de la Cruz fue mencionada por Méndez Plancarte en el volumen 4. La lucha entre los maculistas contra los inmaculistas. Ahorita no estamos de seminario, ¿eh? La polémica de si María es Madre de Dios o Madre de Cristo. María Teotocos o Cristótocos. Se trae a colación una noticia interesante, la creación del Centro de Documentación Sor Juana Inés de la Cruz, iniciado ya desde 2001. Igualmente se da la nueva que dicho acervo quede inscrito como Memoria del Mundo UNESCO en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, marzo 2019. Pero ¿qué más hay de María? Tota pulcra, como se difundía en la estampería de esos siglos. El doctor Ramos Medina nos da toda una explicación histórica
lineal desde el canon bíblico de la Virgen María, pasando por los apóstoles, María como Madre de Dios, porque en Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina. Nos hablará de concilios, de advocaciones marianas, datos interesantes. Nos dice que la primera representación de la Virgen fue la Virgen de la Candelaria del 2 de febrero, la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre, la Asunción el 15 de agosto, la Anunciación el 25 de marzo. Después señala la liturgia mariana, la teología y el tema del libre albedrío. Esto dicho así en media página, son muchas páginas de prolija memoria, ¿sí? Vamos a continuar. No, bueno, es que creo que Rami Medina fue cuando dije, no, mejor ya no quiero. Vamos al siguiente, que es el número 10, al igual que este voto de comunidad del que nos hablaba Ramos Medina en el anterior, será de igual importancia el trabajo de Yadira Munguía Ochoa. Las protestas de fe en el ocaso de Sor Juana, estrategias de la palabra ante el tiempo y la eternidad. Nos relata con un discurso interesante cómo un año antes de su muerte, la propia Sor Juana afirmó su voto a la Purísima Concepción, entrelazando así la fe y la erudición. Nos dice categóricamente que el claustro fue su universidad privada. Nos cita de manera textual algunos recuerdos de la respuesta sorfiotea relacionados con su capacidad de saber leer y escribir desde chica, de su celda convertida en biblioteca, de sus espacios que bien podían ser laboratorio científico y salón literario. En fin, Munguía Ochoa nos dice cómo se posicionó en el mundo intelectual y político de su tiempo y de la relación de mecenazgo y amistad que sostuvo con María Luisa Manrique. Pero inevitablemente llegaron a la vida de Sor Juana las acusaciones para ella de soberbia e insumisa. El resultado fueron las protestas de fe de la mano de Sor Juana, donde de manera voluntaria se ve la renuncia personal a las letras profanas en favor de lo divino. Así se firmaron 6 documentos de 1694 a 1695. Munguía rescata el gran valor y valentía de Sor Juana, hablando de la imaginación y la fantasía, así como todas las facultades del alma que actúan como archivo del corazón. ¿Qué título para esta ocasión? La musa y el astrónomo, nota sobre la amistad entre Sor Juana y Sigüenza y Góngora. No, Jorge lo va a relatar, ¿eh? No, sí, ahora lo va a... Ah, bueno. Ay, pero Jorge, si me equivoco... No. Bueno, ahí vamos, no tienes pena, ¿vale? Nos llevará de la mano en un raconto desde el siglo XIX de Marcelino Menéndez y Pelayo, quien reconocía el valor de la poesía mexicana con un solo nombre, Sor Juana Inés de la Cruz. Misma idea que compartía el poeta mexicano Octavio Paz en Trampas de la Fe, página 82, nombrando a Sor Juana como notable en esa segunda mitad del siglo de ella. Justo a partir de esta idea, Jorge Gutiérrez debate que es una idea de una pobre comprensión de sus dimensiones e importancia. Quedará demostrado a lo largo de las páginas 179 a 211 que la grandeza de Sor Juana depende de algún modo de la grandeza de sus contemporáneos. Me parece fundamental. Fiestas, festividades, producciones literarias, a cual más brillantes, lo que puede llamarse así a la generación del 68, ¿sí? Que esto también es hermoso, la generación del 68, nominada por nuestro académico a partir del ensayo de Salvador Cruz. Sobre Carlos de Sigüenza y Góngora ya apunta Jorge Gutiérrez Reina, difícil pintarlo en unas cuantas líneas, nos da detalles de su paso en la Nueva España como cosmógrafo, catedrático de matemáticas, capellán mayor del Hospital Real del Amor de Dios, y además de haber podido rescatar valiosos documentos del incendio de 1692.